Bienvenido a la casa de Dios. Estás aquí para cantar, aprender, orar, servir. Estás aquí para adorar a Dios. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Dios tiene un mensaje para ti. Quédate con nosotros. Te invitamos a ser parte del pueblo de Dios. Sé parte del pueblo de Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga abundantemente y la bendición de nuestro Dios sea en todas las personas que escuchan, que siguen esta transmisión en vivo o después. Y gracias a Dios, hermanos, porque ya se ha expuesto la palabra del Señor desde temprano con nuestra hermana Gaby González en Betel Niños, quien tuvo una gran participación esta mañana presentando el mensaje de salvación a todos los niños a través de la clase y a través del video también grabado por nuestros hermanos. Gracias a Dios por ello. Y también gracias a Dios por la clase para jóvenes y adultos de nuestro hermano Macías. También fue de gran edificación para todos los que la escuchamos. Gracias a Dios por ellos, por los que participan en la transmisión, nuestro hermano Adrián y todos los demás hermanos, nuestro hermano Adrián Sandoval. Gracias a Dios por ellos. Les invito, hermanos, a que leamos nuevamente la palabra de Dios ahí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, leeré los versículos del 3 al 5, que dice de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que sea ella la que nos hable, que se diga solamente lo que tú quieres, Padre, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les invito para que meditemos brevemente en la palabra de Dios en este pasaje y algunos otros que comentaré enseguida. Y este mensaje es una gran bendición por la palabra de Dios. Y hermanos, Dios siempre ha dado grandes bendiciones, extraordinarias bendiciones al hombre, a cada uno de nosotros. Y hermanos, estas bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios vienen en todos los aspectos de nuestra vida, desde el aspecto material, el aspecto familiar, el aspecto moral, el aspecto espiritual, por supuesto. En todas las áreas de nuestra vida, nuestro Dios da grandes, grandes bendiciones. Y hermanos, si habláramos del aspecto espiritual, que es lo más importante, lo prioritario en la vida nuestra, el asunto más principal, más importante, hermanos, y que debemos ver desde este punto de vista. A veces vemos las demás cosas materiales, el trabajo, las diversiones, otras cosas como el punto más importante. Pero todo, hermanos, todo ello viene de la bendición de Dios en nuestra comunión con Él por el aspecto espiritual. Y hermanos, en el aspecto espiritual, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, descendió y dio su vida, murió para rescatarnos. Y no solamente fue un sacrificio y una muerte, sino sobre todo la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos da, lo que nos proporciona, lo que nos da la posibilidad de que tengamos la vida eterna. Y hermanos, esta vida eterna que Dios da a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
es algo que nosotros no merecemos por nuestros pecados y por nuestro pecado. Pero Dios, hermanos, en su gran amor, dice la Biblia, que envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar, para que las consecuencias de nuestro pecado cayeran sobre él. Y hermanos, esta salvación tan grande, tan extraordinaria, que solamente Cristo puede dar, que nosotros mismos no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, que nuestras obras, que nosotros lo que podamos hacer, lo que podamos contribuir, no sirve de nada para alcanzar la salvación, para lograrla. Solamente es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nada ni nadie puede darnos la salvación, solamente Él. Hermanos, esto debe motivarnos a reconocer que lo que Dios hizo, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, a reconocerle, agradecerle y a glorificar con nuestra propia vida lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Hermanos, les invito a que tengamos esta breve reflexión pensando en la gran bendición que tenemos de nuestro Dios al haber recibido la salvación. Y hermanos, en dos pensamientos quiero que ustedes consideren. El primero es la resurrección de nuestro Cristo y un subtítulo ahí es el sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, durante todo su ministerio, durante todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo nuestro Señor enfocado a dar el mensaje de salvación a través de él. Siempre estuvo llamando a las personas, enseñando, predicando a las personas, mostrándoles el camino de salvación que era él. Las profecías, hermanos, habían hablado del Señor Jesucristo y desde el inicio de la creación, allá con Adán y Eva, el Señor Dios prometió un Salvador a través de Cristo Jesús. Y cuando vino el Señor Jesucristo, se hizo realidad, hermanos, esa promesa dada por nuestro Dios durante todo el tiempo, no solamente del inicio, sino los profetas y todos los que vinieron después, anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, tan extraordinaria, una gran bendición. Y hermanos, el Señor Jesucristo nació humildemente en una familia humilde. Y hermanos, no solamente en el seno de una familia, sino además el lugar en donde nació fue el pesebre, el corral, el establo donde se encontraban los animales. Y hermanos, el Señor Jesucristo pudo haber nacido en el palacio con el rey y pudo haber sido hijo ahí de la realeza en ese momento y haber crecido y haber nacido en el palacio y con pañales de seda y haberse creado en el palacio donde todo el mundo le sirviera. Pero no fue así. Con toda humildad el Señor nació en un corral. Imagínense, seguramente que habrá habido muchos nacimientos que nazcan en algún lugar impropio. Pues este lugar era totalmente inapropiado para que naciera un niño y ahí nació. Y después creció y se crió en una familia, en esa familia humilde de un carpintero pobre. Ahí creció. Habrá carpinteros que sean ricos, pero esa familia era familia de un carpintero pobre. Y hermanos, el creador, el Señor de todo, vino para sujetarse a su propia creación. Y hermanos, les decía que estuvo dedicado siempre a mostrar el camino de salvación. Pero no solamente eso, sino abrió la bendición, la gran bendición a todas las demás necesidades de las personas. Por ejemplo, estuvo dispuesto y lo hizo a sanar enfermos como los leprosos, que era una enfermedad muy contagiosa y que no se podían recuperar de esa enfermedad. El Señor se acercó a ellos y les sanó. El Señor se acercó a los ciegos, a las personas que no podían ver y se acercó a ellos para sanarlos, para recuperarles la vista. Y recuerdan aquel ciego que sanó por el camino y estaba aquel postrado. No solamente era un ciego, sino además era una persona que vivía de la caridad, era un pordiosero. Y quizás para la élite judía, para los sacerdotes judíos, poner la mirada en un pordiosero era algo impropio. El Señor Jesucristo se detuvo y con
la forma que estaba aquel hombre pidiendo caridad y que pedía al Señor le restableciera la vista, el Señor se acercó a él y le dio la vista. No importa quién fuera, finalmente era un hombre como cualquiera otro, como el más encumbrado o como el más pobre. Tenían el mismo valor para nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, así reivindicó a las mujeres, por ejemplo, en una época donde se les menospreciaba, donde no se les reconocía su valor como personas ni como mujeres. El Señor les reivindicó y reivindicó a los niños también, donde eran tratados mal, eran menospreciados. El Señor dijo que quien no recibiera el reino a Él como un niño no era digno de entrar en el reino de Dios, como un niño, con la inocencia de un niño. Y así, hermanos, dio el Señor muchas más enseñanzas en el aspecto moral, en el aspecto familiar. Todas estas enseñanzas prácticas para la vida diaria de las personas. Y hermanos, el aspecto espiritual, lo más importante, lo más grande de su ministerio, el tomar el lugar nuestro para que el castigo que deberíamos recibir nosotros, o la consecuencia de nuestro pecado, mejor dicho, la recibiera Él. No merecíamos nosotros que hiciera eso, pero Él lo hizo. Y Él entregó su vida para morir por nosotros, para salvarnos, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Hermanos, en las últimas horas previas al sacrificio del Señor Jesucristo, estuvo con sus discípulos allá en un segundo piso de una casa, el aposento alto, como les decía. Y ahí el Señor dio las últimas instrucciones a sus discípulos para que supieran cómo hacer. Instituyó la cena del Señor, tomó la Pascua con ellos y luego los condujo hasta un lugar llamado Getsemaní. Era un huerto y ahí oró con ellos y oró por ellos. Los dividió en dos grupos. En un grupo dejó a 9 de sus discípulos y luego más adelante 3 más. Y luego él se fue, retiró de ellos como unos 40, 50 metros. Y ahí estaba orando el Señor. Y en 3 veces vino a ver a sus discípulos para insistirles en que oraran. Y ellos estaban dormidos. El cansancio del día y no sé, el sueño los había vencido y estaban recostados dormidos. Y el Señor les decía, les apremiaba y les decía que se levantaran y que oraran por ellos mismos y que pidieran a Dios no entrar en tentación. Pero ellos dormían. Y ese momento, en aquella soledad de aquel lugar, fue uno de los momentos más difíciles para nuestro Señor Jesucristo. Una de las tentaciones, o quizás la tentación más grande que tuvo en su vida. No fue la de los panes después de que estuvo en ayuno, ni que el diablo lo condujo a otros lugares, no. O tal vez siempre el diablo estuvo tentando. La más grande tentación fue en ese momento, cuando algunos dicen que dudó, pero la realidad fue que fue una gran tentación el pensar, renuncio a esto, no voy al sacrificio, pero siempre tuvo en mente la indicación de Dios y el amor más grande por nosotros, más grande que su propio dolor, y aceptó, hermanos, ir al sacrificio. Aquella noche después de esto, vinieron para tomarlo preso. Él se entregó, porque en muchas otras ocasiones trataron de tomarlo y de matarlo, y el Señor pasaba frente a ellos y no le hacía nada. Pero en esta ocasión era el momento en que él se entregara para morir por nosotros. Y hermanos vinieron y lo llevaron ante aquel hombre llamado Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, y luego lo llevaron con Caifás, que era el sumo sacerdote, tenía el consejo reunido y empezaron a acusarlo, a señalarlo injustamente, diciendo mentiras, con testigos falsos, y finalmente lo condenaron a morir, porque dijo que él era hijo de Dios. Y lo condenaron a morir y lo llevaron con las autoridades civiles y lo llevaron con Pilato, y Pilato no encontró nada que lo pudiera condenar, lo mandó a Herodes y Herodes tampoco, lo regresó a Pilato y Pilato no encontró nada malo
que fuera causa de que muriera el Señor Jesús. Y Pilato, en su afán por rescatarlo, les dijo pues a los judíos, pues es su rey. Y ellos contestaron con todo odio y con todo rencor: no tenemos más rey que César. Y si tú no estás de acuerdo, te haces enemigo de César. Y entonces Pilato lo entregó. Ya lo habían estado golpeando cuando salió eh, con el sumo sacerdote Caifás. Le habían estado golpeando, martirizando, y después Pilato siguió golpeándole, le azotó y le torturaron toda aquella noche, hermanos. Un dolor extraordinariamente grande. Imaginemos cómo estaría nuestro Señor Jesucristo de golpeado. Y lo llevaron a la cruz, le crucificaron. Y no solamente el dolor físico, sino el dolor moral y dolor espiritual, el cargar con el peso del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, para rescatarnos. El Señor Jesús fue al mismo infierno para sufrir todo lo que nosotros merecíamos y poder rescatarnos para que no pasáramos nosotros por esa situación. Muchas personas en muchas ocasiones han dicho que han tenido una enfermedad o un accidente, que mueren y luego dicen que van al cielo y que ven un lugar maravilloso. Bueno, no sabemos si sea verdad, pero ninguno ha dicho que ha bajado al infierno. Ninguno ha dicho que estuvo en el horror del infierno y que regresó. Pero nuestro Señor Jesucristo es el único que descendió del cielo porque es divino y porque está a la diestra de Dios y porque ha sido Dios por la eternidad, y descendió a la tierra y se hizo hombre y se hizo humano y descendió al mismo infierno para sufrir por nosotros, pero no se quedó ahí, se levantó victorioso. Y hermanos, en aquella muerte del Señor Jesucristo, cuando lo sepultaron, hermanos, creo yo que el enemigo creyó que había ganado. Después de tanto estarlo persiguiendo y tratando de matar y tratando de destruir, ahora todas las cosas parecían tan fáciles y tan sencillas, y todo se había llevado a cabo y lo habían matado, y ahora estaba muerto, sepultado, y creyó que había triunfado. Y hermanos, si el enemigo hubiera sabido, si hubiera dado cuenta que el sacrificio del Señor Jesucristo y su muerte solamente iba a llevar a la resurrección de él, y que él entonces estaría dominado, estaría subyugado y estaría derrotado, y que el Señor aplastaría su cabeza como una serpiente con su pie, quizás no lo hubiese llevado o no hubiese querido que fuera muerto. Pero no estaba revelado el sacrificio del Señor Jesucristo. Era algo que estaba oculto y que él no sabía. Hay un compositor de himnos que decía: ¿cómo es posible que tú, mi Dios, puedas morir por mí? Y esto expresaba por la santidad y la grandeza de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y la pequeñez y la pecaminosidad del hombre. ¿Cómo es posible que vengas y que mueras por mí? El amor, hermanos, fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo al sacrificio. Pero les decía, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue como Él anunció. El primer día de la semana, como lo había dicho, resucitó. Y hermanos, bajaron ángeles y quitaron la lápida del sepulcro, y el Señor Jesús salió. El amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue tan grande, tan poderoso, que pudo quitar todo obstáculo. Y ahí lo vieron las mujeres que venían en la mañana a traer especies aromáticas para el cuerpo del Señor Jesús. Fueron las primeras que lo vieron, después los apóstoles, después lo vieron muchas personas, y estuvo conviviendo con ellos durante bastantes días. Más de 500 personas que se entrevistaron con el Señor Jesucristo. Y hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era un cuerpo transformado, glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no estaba ya sujeto ni al tiempo ni al espacio, un cuerpo divino, pero un cuerpo tan maravilloso, hermanos, que el Señor Jesús pudo comer cuando estaba en ese cuerpo resucitado, glorificado,
comió un pescado y comió miel. Y hermanos, imagínense el cuerpo que será más o menos parecido al que tendremos cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y nos lleve a la gloria. Ese cuerpo tendremos, hermanos, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor pues se manifestó a todas las personas, incluyendo los soldados que estaban custodiando el sepulcro y que fueron los primeros que vieron a Cristo resucitado y que lo vieron salir de la tumba glorioso. Y aún ellos dieron testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la diestra de Dios. Y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice ahí en esta misma carta de Pedro, en el capítulo número 3, en los versículos 21 y 22. Hermanos, Cristo resucitado. Pero muchas personas habían resucitado. Desde el Antiguo Testamento, Dios a través de algunos de sus profetas resucitó personas. Incluso muertos ya pudieron resucitar a alguna persona. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús había ya resucitado a algunas personas, como la hija de un hombre importante, como el hijo de la viuda de Naín, como el mismo Lázaro. Había resucitado el Señor Jesús. Pero todos ellos volvieron a morir. Pero el Señor Jesús resucitó, hermanos, no por la influencia de alguien más, sino por Él mismo, por su propio poder. Y el Señor dijo, yo soy capaz de poner mi vida y de volverla a tomar, de volverla a ser mía. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, gran bendición nos dio, gran bendición tenemos con que Él haya resucitado victorioso, vivo, glorificado, eterno, todopoderoso. Hermanos, ese es el Cristo en el que hemos creído. Ese es nuestro Cristo que vive por la eternidad. El Cristo que por amor a nosotros fue capaz de morir para rescatarnos con un amor eterno, con un amor de Padre celestial. Hermanos, ese es el Cristo en el que creemos. No un Cristo muerto, no un Cristo crucificado, no un Cristo impotente, no, ni siquiera el Cristo que anduvo caminando y llevando el mensaje, que se cansaba y que tenía necesidad de alimento y que tenía necesidad de dormir y que descansar. Ahora nuestro Cristo, el Todopoderoso, glorificado, no anda con esa forma, caminando, no, es todopoderoso y está en todas partes. Hermanos, el Señor pide de nosotros que entreguemos nuestra vida. Pero antes de pedir algo por nosotros, podemos ver cómo el Señor realizó la más grande bendición de salvarnos al morir por nosotros. Hermanos, Él antes de pedir cualquier cosa, ya hizo algo tan extraordinario como darnos la salvación. Por eso, hermanos, lo que nosotros hagamos en todos los aspectos de nuestra vida debe glorificar a Dios. Debemos reconocer a Él lo que Él hizo y debemos glorificarlo en todo lo que hacemos, no solamente al cantar o no solamente al orar o a leer la Biblia, sino en todas las áreas de nuestra vida. Debemos glorificar a nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros glorificamos a nuestro Dios, Él nos bendice con nuevas bendiciones. La más grande bendición que tenemos. Hermanos, el segundo pensamiento es referente ahora a nosotros. Y tenemos nuestra resurrección y nuestra condición de pecadores. Hermanos, desde que Dios creó al hombre, Adán y Eva, y lo puso en un lugar de excelencia y le dio bendiciones excelentes y le dio su palabra y habló con ellos para que supieran lo que Dios quería y que la transmitieran verbalmente a sus descendientes. Después el Señor dio su palabra escrita y todos podían tener acceso a ella y sabían qué era lo que Dios quería. Y ahí dio principios, dio valores, dio rumbo para nuestra vida en todos los aspectos de ella. Y todas estas grandes bendiciones, hermanos, que Dios hizo para nosotros, para sus hijos. Pero también al hombre le dio la capacidad de tomar sus propias decisiones,
de decidir lo que él quisiera hacer. Y hermanos, desgraciadamente el hombre decidió la desobediencia, decidió desobedecer a Dios. Y de ahí todos los que hemos venido, todos los que nacemos, desobedecemos a Dios. Nos inclinamos más por la desobediencia. El salmista escribía lo siguiente, y en el Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y pecador me concibió mi madre. Estaba diciendo ya desde que estaba en el seno de mi madre, desde que mi madre me concibió, ya era yo un pecador. Y así ha sido nuestra vida. Igual desobediente, hermanos. Y siempre el Señor hablándonos, invitándonos. Hermanos, su voluntad nunca es una voluntad que pueda dañar a nosotros, que pueda interferir en nuestra voluntad o nuestras decisiones. No, hermanos, el Señor nos da la libertad de decidir. Pero en cada decisión, hermanos, hay un resultado en nuestra vida. Y ese resultado puede ser bueno o puede ser malo. Y si el pecado, hermanos, nos vamos por el camino del pecado, el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Es decir, la separación total entre Dios y el hombre. Cuando la persona muere de esta vida y pasa a la eternidad, si no tiene a Cristo en su corazón, entonces muere espiritual. Es decir, es separado, se separa completamente de Dios. Y hermanos, esta es nuestra condición de pecadores. Y el Señor Jesús lo ilustró muy bien ahí en Lucas capítulo 16, donde habla de Lázaro y un hombre que vivía desordenadamente en pecado. Ambos murieron. El que vivía en pecado fue llevado a un lugar de tormento. En cambio, Lázaro disfrutaba de las grandes bendiciones de Dios, de la gran bendición de Dios, estar en el cielo, en un lugar de paz, de armonía, de gozo extraordinariamente completo. Y hermanos, la palabra de Dios en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios ofrece un regalo extraordinariamente grande, que es la vida eterna, más la dádiva de Dios, el regalo que Dios ofrece, es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, quisiera que pudiéramos ver lo grandioso de la bendición que tenemos. Y no quisiera mencionar nada del infierno y de ello, porque ya sabemos que es un lugar de tormento. Pero quisiera que pudiéramos ver lo maravilloso que es seguir a Cristo, creer en Cristo. Y aquí tengo la última parte, y con eso termino. Cristo nos salva. Y ahí en el pasaje que leímos de Primera de Pedro, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y aquí expresa que nos hizo renacer, es decir, nacer otra vez, volver a nacer, nos hizo renacer. Hermanos, el Señor Jesucristo, hablando con un hombre religioso, como un maestro de religión en el pueblo judío, llamado Nicodemo, que vino a hablar con el Señor Jesús una noche, el Señor le dijo a aquel hombre, es necesario que nazcas de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí en Juan 3:3. Y hermanos, aquel hombre no sabía, no se daba cuenta de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo y pensó que era un nuevo nacimiento físico y le dijo, yo soy un hombre grande. ¿Cómo crees que voy a volver a nacer? ¿Cómo crees que puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero el Señor no se refería a un nacimiento físico, sino interno, espiritual. Y hermanos, la religiosidad de aquel hombre no correspondía con la espiritualidad que debería tener. Y hermanos, todo el conocimiento o una vida de religiosidad no nos da la capacidad para entrar en el reino de Dios, sino la comunión, la entrega con nuestro Señor Jesucristo, el que Él esté en nuestra vida. Si no, podríamos decir como aquel hombre, ¿cómo es eso de volver a nacer? ¿Qué es eso de un nuevo nacimiento? Y hermanos, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se estaba refiriendo a un nacimiento interno, a un nuevo nacimiento.
Y allí en Juan capítulo 1, versículo 12, lo expresa de otra manera y dice, ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio entonces la capacidad, entonces la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y está diciendo entonces, al que recibe a Cristo Jesús, es el que tiene un nuevo nacimiento, es el que Dios le da un nuevo nacimiento. Y dice el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay otro pasaje que dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es una creación nueva. Y hermanos, es una persona que no cambia físicamente, que sigue con su mismo trabajo, con su familia, todas las características que tiene, todo lo que hace. Pero ahora es una persona que ha sido transformada internamente en su corazón, en su vida. Y es una transformación que Dios hace en las personas que creen y en las personas que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces la vida es transformada y tiene no solamente una transformación interna, sino tiene la vida eterna. Vive por la eternidad al lado del Señor. Gran bendición, hermanos, tenemos pues con eso que Dios da a nuestra vida. Entonces, hermanos, quisiera que pudiéramos contemplar, quisiera que pudiera en mis palabras convencerlos y la palabra de Dios de lo grandioso, de lo maravilloso que es el Señor y la salvación que Dios da. La gran bendición que tenemos los seres humanos es la salvación que Dios nos da. Claro que nos da y nos colma de bendiciones y nos da vida y nos da salud y nos da familia y nos da trabajo y todo lo que necesitamos. Pero sobre todo la gran bendición es la salvación que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo y que el Señor ofrece a todos. Y les decía hace un momento que el Señor no puso, discriminó a nadie por ser pobre o por ser rico o por ser humilde o por ser encumbrado. No, hermanos, por ser ignorante o por ser una persona con muchos conocimientos, no. Ni tampoco clasificó hombres y mujeres, no. Para el Señor todos somos recibidos y podemos tener la salvación si aceptamos, si recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hermano. Por eso el Señor te está llamando a que recibas esa gran bendición, extraordinaria bendición que Dios nos da. Recibe a Cristo, acéptalo en tu corazón, invítalo a que venga a tu corazón, invítalo a que se quede en tu vida y el Señor te da esa gran, extraordinaria bendición que es la salvación. Y hermanos, con la salvación vienen otras bendiciones. ¿Qué pasó? Sigo. ¿Qué es lo que sigue después de que yo reciba a Cristo, de que usted reciba a Cristo en su corazón? ¿Qué sigue? Lo que sigue es una vida también de grandes bendiciones. Ahora somos discípulos de Cristo, alumnos de Cristo, seguidores de Cristo. ¡Qué bendición tan extraordinaria! Quizás alguna persona que ha estudiado aquí en nuestra ciudad, en una universidad importante, diga o comente después de haber estudiado, yo estudié en tal universidad, en el tecnológico o en tal otra universidad. Ah, es una universidad muy reconocida. Y tal vez alguien más diga, no, yo estuve en la UNAM. O alguien más diga, yo estuve en una universidad fuera del país, en Harvard, o qué sé yo. Hermanos, la más grande universidad y el más grande maestro tan extraordinario, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos está dando esa bendición de que seamos sus alumnos. Qué bendición tan grande, tan maravillosa, qué gozo de ser alumnos del maestro, por excelencia del único maestro realmente que ha habido. Gran bendición, hermanos, de servir a Dios Todopoderoso. Igual, alguien puede decir, yo sirvo al presidente, al gobernador, a una compañía importante. Qué gran bendición tan extraordinaria el servir al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y del universo, al Creador de la vida, que no es un Dios esclavista, sino que nos recibe y nos da libertad. Qué gozo de tener la salvación, qué gran bendición de tener la salvación, qué gran bendición de tener la seguridad de esa salvación, no porque seamos buenos,
porque la hayamos merecido, no, sino por el amor y la misericordia de nuestro Cristo al venir y morir por usted y por mí para darnos la salvación. Qué gran bendición, la gran bendición de haber recibido a Cristo, de tener la salvación y la seguridad de ella. Hermanos, la gran bendición que nos da Dios al comisionar y darnos una comisión gloriosa, que es el de compartir el mensaje de salvación, el compartir su palabra, el llevar a otras personas su palabra. Y hermanos, esta es la comisión más extraordinaria, más gloriosa que Dios nos ha dado. Y hermanos, no nos perdamos de esa bendición, sino compartamos la palabra de Dios. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familiares que todavía no han creído, tenemos compañeros en nuestro salón, en nuestro trabajo, conocidos, amigos, que todavía no reciben a Cristo. La gran comisión gloriosa que Dios nos ha dado es de compartir con ellos su palabra y mostrarles el camino de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. La gran bendición que tenemos, hermanos, de esta comisión que el Señor nos da. La gran bendición, hermanos, de ser hijos de Él. No solamente criaturas, no solamente por creación, sino además haber sido adoptados, tener ahora la misma genética de nuestro Señor Jesucristo, ser de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana nuestra hermana Gaby en la clase de Betel Niños decía que pertenecer a la familia de Dios es lo más grande, lo más glorioso, lo más importante, y hacía una invitación a que todos los niños quisieran venir a esa familia más grande, más gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo a Él desde su temprana edad. Hermanos, qué gran bendición es ser hijo de Dios, y con ello todas las bendiciones que da Dios a los hijos, de protección, de ayuda, de compañerismo, de fortaleza, de consuelo, todo lo que el Padre Celestial da a nuestra vida. Y hermanos, el Señor no nos exime y no nos pone en una burbuja en donde no tengamos ningún problema o ninguna adversidad o ninguna enfermedad. No, pero está con nosotros, pero nos fortalece, pero nos ayuda, pero nos acompaña, pero nos da salud y nos da fortaleza, pero nos muestra el camino para salir adelante en medio de los problemas. La gran bendición, hermanos, de tener paz en todo momento, aún en los momentos más aciagos, más difíciles de la vida nuestra, el Señor nos da la gran bendición de tener paz en nuestro corazón, y es la experiencia que vivimos, que hemos vivido todos nosotros. La gran bendición de tener la vida eterna, el más grande y maravilloso gozo, estar en la presencia del Señor, ser recibidos por Él. Y hermanos, les he dicho que yo me imagino el momento en que llegamos a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y así como el padre del hijo pródigo estaba esperando a su hijo con los brazos extendidos, así veo a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, con los brazos extendidos, recibiéndonos y dándonos un abrazo de bienvenida a las moradas celestiales y permitiéndonos, dándonos el acceso, el paso a las moradas celestiales, al cielo, porque recibimos a Cristo, porque creímos en Él, y por eso tenemos la entrada al cielo. Por eso es nuestro Padre. La gran bendición, hermanos, de llegar al cielo, a la presencia de Dios. La gran bendición de poder adorarle, no solamente aquí, sino por la eternidad. La gran bendición que Dios tiene para nuestra vida, para todos aquellos que han creído en Él y que le sirven, el de darles premios y de recompensas. Hermanos, lo que hagamos aquí en la tierra no nos lleva a alcanzar la salvación, pero lo que hagamos aquí en la tierra, Dios lo premiará en nuestra vida. Por eso lo que hagamos aquí, hermanos, no pasa desapercibido para Dios. Por eso la invitación, hermanos, que constantemente nos hace el Señor y su palabra, a tener vidas de santidad y vidas de servicio para con las demás personas. Siempre el Señor nos está haciendo esa invitación porque quiere dar más grandes bendiciones, más grandes premios y más grandes galardones cuando lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, seguramente que me faltarán muchas palabras y muchas más cosas
para expresar la gran bendición que tenemos de nuestro Dios, las grandes bendiciones que Dios nos da, que Dios nos dará en el futuro y que nos dará en la eternidad. Les he dicho muchas veces, hermanos, que Dios ha hecho milagros en nuestra vida en el pasado, los hace en el presente y los hará en el futuro nuestro, en el futuro de usted. Si usted recibe a Cristo, hará el Señor grandes milagros en su vida. El salmista decía en la palabra del Señor que el Señor hizo ensanchar nuestra vida. Quiere decir que nos levantó cuando estábamos caídos, pero la certeza es que ahora nos levanta también cuando estamos caídos y que nos levantará si en el futuro caemos. O tenemos problemas, o tenemos enfermedades, o tenemos alguna otra situación. Él lo seguirá haciendo. Gran bendición, hermanos, que tenemos de parte de nuestro Dios. Hermanos, si hay alguien todavía que no ha recibido a Cristo en su corazón, si todavía alguien ha pospuesto esta invitación de recibir a Cristo en su vida, en su corazón, hoy la palabra de Dios le está invitando a que lo reciba, a que lo invite a su corazón. Y una vez que lo ha recibido, una vez que lo ha invitado, sea un discípulo de él, se congregue en una iglesia que predica a Cristo, en una iglesia que enseña la palabra de Dios y que los que asisten a esa iglesia sean personas que verdaderamente hacen lo que la palabra de Dios dice. Invítelo a Cristo en este momento, cierre sus ojos y háblele desde su corazón y dígale: perdóname, Señor, por todos mis pecados, pero reconozco que tú eres ahora mi Salvador y te recibo como mi único Salvador y mi único Señor. Y ahora quiero ser tu discípulo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si alguien ha hecho esta invitación de recibir a Cristo, el Señor está con usted. El Señor viene a su vida. Pero quiero hacer otra invitación, hermanos, a todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo desde antes, que ya está en nuestra vida, o a los que lo han recibido en este momento. Hermanos, a buscar esa gran bendición que tenemos de nuestro Dios cuando lleguemos a los cielos. Que la palabra que el Señor está hablando ahora sea la misma que nos haga ya. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. 20 años, 30 años, 50 años, 80, 90 años, el tiempo que hayas vivido. Sobre mucho te pondré, toda una eternidad en las moradas celestiales. Y hermanos, la palabra de Dios nos invita a ser fiel hasta la muerte. Y el Señor nos dará la corona de la vida. Es decir, coronas, bendiciones, premios, recompensas, galardones a la vida nuestra. Les invito, hermanos, entonces a que consagremos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dará grandes recompensas. Si no lo hagamos por lo que podamos recompensar, sino también en correspondencia al gran amor que Dios ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros, al venir y rescatarnos de nuestro pecado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que ella haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Bendice a todos los que escucharon este mensaje y a todas las personas en general. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.